muchos modelos económicos que se han implementado a lo largo de la historia y obviamente que cuando se dice que hay que cambiar un modelo económico es que las condiciones de vida de la población no están mejorando al ritmo que quisiera la gente. Algunas personas, algunos analistas, economistas, políticos, analistas políticos han señalado que el modelo económico en la República Dominicana se agotó y que ese modelo, por lo tanto, debe ser modificado. Habría que ver primero qué entienden por modelo económico, si es el conjunto de política económica, social que se ejecuta, ver qué tipo de reformas estructurales se han llevado a cabo y qué impacto tiene esto sobre la calidad de vida, cómo se interrelaciona esto sobre la capacidad de generación de ingresos de la población, sobre la capacidad de colocarse por encima de la línea de pobreza, sobre la capacidad de poder mejorar lo que son indicadores como la esperanza de vida o el índice de desarrollo humano. Pues bien, comencemos un poco haciendo historia después de la muerte de Trujillo, la llegada al poder después de la revolución, la llegada al poder de Joaquín Balaguer, comienza a ejecutarse una política de sustitución de importaciones, que es el modelo que se venía ejecutando en América Latina. Es un modelo en el cual se protege la industria nacional con altos aranceles. Esto le da a los industriales pues, la capacidad de vender a un precio mayor que el precio que venderían si estuviese enfrentando una mayor competencia proveniente del extranjero. Y eso se ejecuta desde 1968 hasta 1990. Es el modelo de sustitución de importaciones, donde el Banco Central además fijaba el tipo de cambio al 1 por 1 y le entregaba los dólares que necesitaban los importadores y se lo entregaba a una tasa de cambio fija 1 por 1, mientras que había un mercado paralelo donde había una prima que se pagaba por encima de esa tasa fija de 1 por 1. Esa prima, que originalmente era 10 centavos, 15 centavos, 20 centavos, llegó en un momento a colocarse en un nivel tal que presionó mucho a las autoridades y estas tuvieron que, ante la crisis de las cuentas externas, pues sencillamente devaluar el peso dominicano y llevarlo desde 1 a 3 pesos por 1. Eso sucedió en 1985. Pues bien, ¿qué sucede con ese modelo de sustitución de importaciones? Es un modelo en el cual se preveía un aumento del proceso de industrialización y efectivamente hubo un aumento del peso de la industria en la economía dominicana, llegó a estar en unos niveles relativamente importantes con relación al resto de la economía, pero ese modelo pues hizo crisis cuando llegó la crisis a nivel internacional, que se conoció como la crisis de la década perdida en todos los años 90, por el nivel de endeudamiento que había en las economías, no solamente el sector público, sino también el sector privado, y los déficits que había en las cuentas externas, y todo esto entonces desembocó en la necesidad de un conjunto de reformas estructurales que se ejecutaron en muchos países en los años 90. En República Dominicana, 1990, el presidente Balaguer pues se enfrenta a una situación dramática en términos económicos. El Producto Interno Bruto cayó en ese año en 5%, la tasa de inflación fue un 80%, el desempleo aumentó significativamente, hubo quiebra de bancos. Recuerdo que mi primer paper que publiqué en Chile en un libro del PNUD CEPAL fue sobre quiebra de bancos y utilicé data dominicana, los datos de 1988, 89, 90, en situaciones de colapso de varias instituciones financieras y también otras que no colapsaron, pero se calculó la probabilidad de quiebra. Y ese fue mi primer paper científico que se publicó en un libro. Y recuerdo muy bien la situación de crisis que se estaba viviendo en ese momento, desabastecimiento, caída de la actividad económica, colapso de las importaciones, una situación verdaderamente dramática. Y en ese momento, septiembre 12 de 1990, el presidente Balaguer, después de haber ganado las elecciones, en el 16 de agosto toma de nuevo el poder. O sea, recuerden que él había ganado el 86, vuelve y toma el poder, entonces lo retiene el poder en 1990 y ahí, un mes después, ejecuta pone en marcha una reforma arancelaria a través de un decreto. O sea, él modifica una ley con un decreto. O sea, para que ustedes vean quién era Joaquín Balaguer. El presidente Balaguer ejecuta mediante decreto esa reforma
arancelaria. Al mismo tiempo, basándose en el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en ese entonces estaba César Miquel, representante residente, lo recuerdo muy bien, porque fue mi primer trabajo también como economista, acabado de llegar a realizar mis estudios de doctorado, y César Miquel, que era el jefe, el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tenía una gran ascendencia frente al presidente Balaguer y le convenció de ejecutar reformas. Así se ejecuta esa reforma arancelaria, se ejecuta una reforma tributaria, se ejecuta una reforma en el mercado laboral, se realiza el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se lleva a cabo también reforma de la inversión extranjera, y todo eso es recogido en un libro que contó con el apoyo en su momento de organismos internacionales como el Banco Mundial, que colaboró también muchísimo con la República Dominicana. La AID también colaboró muchísimo con la República Dominicana. La AID es la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, que tuvo un papel preponderante, muy, muy importante para las reformas estructurales de los años 90 en la República Dominicana, y ahí comenzó a cambiar el modelo. Comienza a cambiar el modelo de sustitución de importaciones se deja atrás con ese proceso de apertura, de reducción de aranceles que lleva a cabo el presidente Balaguer, el mismo que lo había establecido, el modelo de sustitución de importaciones, se estaba encargando de enterrarlo. Eso es para que ustedes vean la capacidad tremenda de metamorfosis del presidente Balaguer, un presidente que en 1966 al 70 ejecutó el principal programa de industrialización protegida en la historia de la República Dominicana, pues de repente se convierte también en el promotor de la apertura comercial y hace esa reforma arancelaria que reduce significativamente los aranceles. Y todo eso es recogido en un libro que se llama El Programa. Este es el libro El Programa de la Fundación Economía y Desarrollo, el libro El Programa de la Fundación Economía y Desarrollo. En ese libro se lleva a cabo un recuento de las principales reformas que se habían ejecutado, pero al mismo tiempo, este es un libro que se publicó en 1996, se colocan aquí reformas que se debían ejecutar y muchas de ellas se ejecutaron por diferentes gobiernos. Aquí, por ejemplo, comienza el capítulo 1 con la evolución y sostenibilidad del equilibrio macroeconómico. Se hace un análisis profundo de lo que era la situación fiscal en ese momento, 1996. Se utiliza también un análisis profundo de lo que era la entrada de capitales importante que se estaba registrando en la economía por la abundancia de capitales que hubo, que luego desembocó ya en el año 1999 y 2000 en un boom a través del Internet en los mercados de valores y un colapso posteriormente en ese mercado. Ese movimiento de capitales se analiza aquí, se hace un análisis bien detallado, bien profundo de lo que es esa entrada de capital y la sostenibilidad de ese equilibrio macroeconómico. Este libro que dirigió Andrés Daguarre Hijo, contó con la colaboración también de Elizabeth Riley de Daguarre, Rita Mena Peguero, Sara Félix, Héctor Guiliani Curi, Julio de Castro y quien les habla, Jaime Aristi Escuder, quien estábamos en ese entonces, todos éramos parte del equipo de la Fundación Economía y Desarrollo, y contó obviamente también con apoyo y comentarios, recomendaciones de un equipo verdaderamente selecto, entre ellos Vittorio Corvo, que estaba en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Guillermo Calvo, que estaba en la Universidad de Maryland después de haber estado muchos años en la Universidad de Columbia y es reconocido como uno de los economistas latinoamericanos más famosos de la historia. Hay elementos en economía que llevan el nombre de Guillermo Calvo. Estaba Ricardo Hausmann, ese profesor de Harvard, que en ese momento era economista jefe del BID. Estaba José Piñera, quien es hermano del presidente actual de Chile, Leonardo Aurenheimer, de la Texas A&M. Estaba William Boitier, de Yale University. O sea, todos ellos colaboraron. Y este libro, recuerdo, lo presenta Carlos Boloña. Carlos Boloña, quien fue el ministro de Economía, ministro de Hacienda de Fujimori, del primer gobierno de Fujimori, quien hace las reformas estructurales. Este libro, el programa, lo presenta en el Banco Central Carlos Boloña. Carlos Boloña, quien fue ministro con Fujimori y haciéndole las reformas. Aquí atrás, en la parte
posterior aquí vemos los comentarios de Vittorio Corvo, los comentarios de Guillermo Calvo, los comentarios de Ricardo Hausmann sobre estas reformas que se plantean en este libro, tanto la descripción como las recomendaciones de reformas que se debían hacer en la República Dominicana. Entonces, cuando hablamos de modelo, esto es que hay que leer. Cuando se habla de si el modelo está agotado o no está agotado, lo que hay que leer es este tipo de libro, porque básicamente de lo que estamos hablando de un modelo de mayor apertura, de que falta mucho, claro que sí, pero es un modelo de mayor apertura pro mercado, donde el Estado interviene facilitándole al sector privado el entorno propicio para que pueda expandirse a través de la inversión, a través del consumo, a través de la creación de empleo. Pero es el sector privado el que tiene la mayor responsabilidad. El sector público lo que hace es crear las condiciones e interviene en aquellas actividades o aquellos mercados donde hay distorsiones. Aquellas actividades donde, por ejemplo, el sector privado no puede hacer grandes inversiones porque hay algún problema de distorsión en el mercado y entonces ahí interviene el Estado y realiza la inversión. Por ejemplo, la decisión de invertir en un proyecto tan grande como la central termoeléctrica Punta Catalina es por el hecho de que hay una distorsión en el mercado y ante esa situación ante la ausencia de inversión privada importante, entra el Estado para facilitar entonces que la economía dominicana pueda contar con una planta de generación de electricidad de esa magnitud. Nunca antes en la historia de la República Dominicana se había ejecutado un proyecto de la magnitud de la central termoeléctrica Punta Catalina, con 2 unidades, en total de 752 megavatios, que va a producir entre el 30 y el 35% de toda la electricidad del país, en un solo momento. Nunca antes en la historia se había ejecutado ese proyecto, entonces ahí interviene el Estado. El Estado interviene también cuando había que modernizar el sistema de educación en la República Dominicana, principal, donde va la mayor parte de los niños, a las escuelas públicas, había que modernizarlo. Por eso el Estado ejecuta a partir del año 2013 el principal programa de inversión en infraestructura escolar de la República Dominicana en su historia. Entonces el gobierno ejecuta y desarrolla miles de aulas, ejecuta en un periodo de 6 años, donde invierte la mayor parte del excedente de lo que se había estado invirtiendo regularmente en educación en la República Dominicana. Ese excedente es más de 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, que es lo que hace que se coloque en 4% del PIB la inversión en educación preuniversitaria. Esa inversión, obviamente, que va a favorecer muchísimo a los niños que se van a convertir luego en adultos capaces de generar ingresos de mayor nivel de lo que sus padres le permitieron. Entonces, cuando estamos hablando de modelo, estamos hablando de eso. Estamos hablando de un conjunto de reformas estructurales que se ejecutaron entre el 90 y el 96, 97. Esas reformas estructurales crearon lo que se conoce hoy como este modelo económico, un modelo más orientado hacia el exterior, donde zonas francas tienen un peso que comenzaron a tener en los años 80, cuando el presidente Ronald Reagan, que hay que quitarse el sombrero cuando se menciona a Ronald Reagan en toda esta área del Caribe, hay que decirlo. Usted me dirá, no, pero que fue un abusador porque ejecutó programas de apoyo a en algunas comunidades de Centroamérica que pues promovieron lo que fue la inestabilidad política. Mire, dejando eso de lado, lo que podemos decir es que ejecutó un programa que se conoció como la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que le permitió a los países de Centroamérica y del Caribe, específicamente a la República Dominicana, tener acceso al mayor mercado y mejor mercado del mundo, los Estados Unidos. Le permitió entrar libre de aranceles una cantidad enorme de productos y las zonas francas, que apenas existían en la República Dominicana, se multiplicaron pero de forma extraordinaria, exponencialmente crecieron, exponencialmente. Una legislación de 1968 que le permitía al sector industrial tener zona franca, no se habían desarrollado. Tan pronto sucedieron 2 cosas. Primero, el ajuste del tipo de cambio, que pasó del 1 al 3, mejorando significativamente la competitividad. Y segundo, esa decisión del presidente Ronald Reagan de ejecutar lo que fue la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y permitir que las exportaciones dominicanas llegaran libres de impuestos en una gran cantidad de productos hacia el territorio norteamericano, pues eso ayudó muchísimo a aumentar las exportaciones. Entonces, República Dominicana, después de estar concentrada fundamentalmente en exportaciones de azúcar, café, tabaco, cacao y punto,
de repente comienza a orientarse hacia zona franca. Claro, luego la ley 890, ya el presidente Balaguer ejecuta una ley nueva, moderna del sector de zona franca que ayudó entonces a aumentar significativamente lo que es el aporte de ese sector al desarrollo nacional. Entonces se convirtió en uno de los principales empleadores, el principal empleador de manufactura dentro del sector público, dentro del sector privado, o sea que comenzó a tener un peso importante. Eso por el lado de zona franca. Y el otro sector que también miraba hacia afuera y que comenzó a desarrollarse muchísimo también por las modificaciones de los precios relativos que hubo en los 80 con la modificación del tipo de cambio y en los 90 con los incentivos que se le brindaron y los elementos que le ayudaron a corregir errores que había, donde había malas asignaciones de recursos y que se comenzaron realmente a utilizar correctamente y a diseñar correctamente los procesos de inversión en ese sector, es el sector turismo. El sector turismo. El sector turismo comenzó con la promoción de la Ley de Inversión Extranjera, la nueva aplicación de esa ley, con la modificación del Código Laboral de 1992, con la modificación del Código Tributario de 1992, con todo un conjunto de reformas que se ejecutó, vuelvo y señalo, del 90 al 96, porque el 90 de septiembre fue que comenzó, hasta el 96. Esas reformas del presidente Balaguer, no cabe la menor duda, que ayudaron a que comenzáramos a mirar hacia el exterior. Comenzar a República Dominicana, zona franca, mirar hacia el exterior y el sector turismo, mirar hacia el exterior y a generar entonces flujos de divisas, República Dominicana a generar capacidad de obtener divisas más allá de lo que es azúcar. Y esto obviamente implicó un cambio de modelo. Nos fuimos de ese modelo agroexportador inicial, nos fuimos de ese modelo de sustitución de importaciones y ahora estamos en un modelo donde nuestra principal fuente de generación de divisas es el turismo, luego remesas y luego zona franca. Esas son las tres principales fuentes. Ya nos olvidamos del azúcar. Ahora tenemos esas tres fuentes de divisas que son importantes. Ahora, el modelo se ha agotado. Ese modelo mirando hacia afuera se ha agotado. ¿Qué consecuencias tiene? Vamos a ver, ¿qué beneficios ha traído ese modelo para la República Dominicana en los últimos 25 años? Vamos a tomar algunos indicadores de 25 años, otros de 20, de acuerdo a la disponibilidad de información que haya, información macroeconómica. Vamos a analizar esto. Vamos a la pausa y retornamos en breve con Tecnopol.